Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Arteverso El Dictamen, su programa de difusión, preservación y reflexión de la cultura en Veracruz y sus alrededores. Aquí hablamos de todos los temas culturales de interés para que ustedes estén muy informados de la actividad artística y cultural emanada de las fuerzas vivas de la cultura. ¿Esto qué es? De los verdaderos hacedores culturales en Veracruz. Y hoy tenemos a uno de ellos, un amigo de muchos años, investigador, difusor de la oralidad y de la investigación cultural. Él es actualmente encargado del Museo de la Ciudad, Manuel Gutiérrez Zamora, y tiene más de 25 años en el medio cultural, dando conferencias, pláticas en programas de radio, televisión, investigaciones, inclusive narrativas, libros. Está conmigo y con ustedes el buen amigo Ricardo Cañas Montalvo. Bienvenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar aquí con el auditorio. Vamos a platicar de un tema que pues es prácticamente tu médula diaria, estimado Ricardo. La relevancia de la cultura, pero en el contexto de la oralidad, de la investigación y difusión, de lo que tú mencionas bien, es el devenir de lo que era, es y será Veracruz. Y sobre todo enfocado a estas nuevas generaciones que pues no es culpa de ellos el no conocer a fondo probablemente la historia de Veracruz, tal vez por la formación que han tenido o por las carencias de acceso a la información que existe en la investigación cultural. Vamos a empezar desde un punto muy sencillo. La cultura, ¿cómo debe instruirse? ¿Realmente es más a través de la literatura, el estudio de los libros, o es más el aspecto de la oralidad y la narrativa, de la difusión, de la crónica, de la historia de una ciudad? Bien, pues bueno, es un tema muy interesante, la cultura, ¿no? La cultura como la conocemos nosotros o como la manejamos nosotros, que va más enfocada a la tradición histórica oral, a lo que es las manifestaciones culturales artísticas, porque finalmente cultura es todo lo que hace el hombre. Para ello es muy importante realizar acciones, ¿sí? Por supuesto que yo estoy influenciado por la cultura desde muy niño gracias a este periódico, El Dictamen. Yo desde muy chico, por ejemplo, el Dictamen llegaba a la casa de ustedes y ahí salía el remate dominical, había un suplemento dominical, el Esquif, le decían, y tenía muchas cosas, mucho contenido. Y me encantaba esa sección y principalmente la fotografía antigua que sacaba José Pérez de León. Entonces, por ahí está una situación, las publicaciones. Hoy en día, bueno, los muchachos manejan las redes sociales. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a las cuestiones culturales a permear en las redes sociales para llegarle a todo el mundo, y ha sido todo un éxito. Hace algunos años implementamos la doctora Pilar Ferreira Muñoz, hacer una página de Facebook donde se subieran fotografías y datos históricos de Veracruz. Hoy en día, que está llegando a 100,000 personas, se han subido fotografías inéditas de Veracruz de distintas épocas, situaciones históricas, cuestiones culturales, inclusive otro tipo de manifestaciones culturales y artísticas, en las cuales la gente de Veracruz, que se encuentra inclusive hasta en otras partes del mundo, la disfruta. Entonces, bueno, la publicación, el documento como tal es muy importante, pero ahora permear en la tradición oral, pero dentro de las redes sociales es muy importante. A la gente en muchas ocasiones le puede aburrir la historia, y ahí te va el asunto. Depende de cómo la cuentes, es lo que me estabas manejando. Sí, la tradición oral. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en la primaria, y yo estudié en una primaria histórica, la escuela cantonal. Sí, claro. La escuela cantonal, una escuela muy importante para Veracruz en su historia, muy antigua. Y teníamos, me tocó la vieja guardia de los maestros de esa época, que ya eran grandes en los años 80 y que sabían platicarlo de un modo. Por supuesto, hoy en día, grandes historiadores de título profesional, de doctorado, te pueden platicar historia muy académica, y para quien tenga la formación académica lo va a entender, pero para el grueso de la población no se debe de ser tan académico porque se aburre, ¿sí? Entonces hay que tener una forma muy sabrosa, voy a llamarle así,
de platicar las cosas. No, que fíjate que cuando Hernán Cortés bajó, encontró esto y había el otro, así, entonces captas la atención de la gente. Que ese, perdón que te interrumpa, es un método que has implementado con éxito, hay que decirlo. Así es. El cómo transmitir a través de la sensibilidad que tú tienes, de entender en el receptor lo que quiere escuchar, pero de una forma adecuada para poder procesar y entender. Exactamente. Esta página que bien comentas se llama Veracruz a través del tiempo. Bueno, así es, Veracruz a través del tiempo. Esta página también tuve la oportunidad de conocerla hace unos años y me parece un esfuerzo sumamente valioso porque puede tener iniciadores, ¿no? Pilar Ferreira, tú, otro grupo de personas que dieron origen a este concepto, pero tú lo mencionaste, lo ha seguido haciendo la base. La propia sociedad ha permeado y se ha volcado para que de 50, 100, 200, 1000, ahora ya haya más de 100,000 usuarios de esta página y la información que se vierte en ella, pues la hacen propiamente los usuarios de la misma. Así es. Y eso hace que la cultura, cuando tú haces tuyo algo, ya lo soltaste. Y eso realmente creo que es una muy buena estrategia. Entonces decías que hay que saber transmitir. Y creo que en ese punto tú eres una persona que conoces el método, ¿no? Lo hemos vivido quienes tuvimos la oportunidad de aprenderlo por parte de otros. ¿Qué sucedía? Por ejemplo, cuando estábamos niños, ¿no? En ciertas épocas, sobre todo cuando venían los vendavales del otoño, octubre para noviembre, que también es temporada de muertos, las abuelas, los padres, pues bueno, con el nortecito se iba la luz, prendían un quiqué y nos poníamos a platicar de espantos, ¿no? De leyendas, de cosas que habían pasado cuando estaban formando colonias, como aquí en Veracruz, muchas cosas. Entonces, captaste esa forma de transmitirlo. Eso es muy importante, queridos amigos, pero súper importante, porque fortalece la identidad de un pueblo. Hay que tener mucho cuidado con la globalización. La globalización es buena, no es mala, pero es mala en cuanto se apodera o quita las bases que dan identidad a un pueblo. Entonces imagínense si aquí en México desapareciera la festividad de Día de Muertos por el Halloween, sería terrible. Entonces, bueno, ok, si aquí alguien quiere poner ahí el Halloween y vestir a sus hijos de calabaza y de brujita, ok, pero no debemos de perder en ningún momento nuestra tradición porque perdemos identidad. De hecho, desde hace ya muchos años, la UNESCO ha catalogado como patrimonio cultural intangible de la humanidad esas festividades que estamos realizando o conmemoraciones de los fieles difuntos. Entonces, bueno, ahora se fortaleció. Si ustedes se han dado cuenta, ya hace aproximadamente un decenio, se incluyó la famosa Catrina de Guadalupe Posadas, ¿sí? Que nada tiene que ver con el Día de Muertos, pero absolutamente nada. La Catrina era una burla a la sociedad de la época porfiriana, vacía por dentro, ¿no? Y aquellas personas humildes, de aspecto, por supuesto, indígena, que decían que ellos tenían ascendencia europea y española, ¿no? Y entonces, en aquel tiempo, como hoy día se dice frijolero, te decía, eres un garbancero. De ahí la calavera garbancera. Entonces, bueno, la Catrina originalmente era solamente un busto. Ya luego salió pintada completa y hasta los años 40, 47, más o menos, si no mal recuerdo, este gran muralista Diego Rivera la pinta en el sueño, parte de un sueño dominical en la Alameda Central, la pinta completa y él agarrado de ella ya como un sinónimo de muerte. Y ahí luego entra ya poco a poco, hoy en día se enriqueció la fiesta con las Catrinas, ¿no? Entonces es algo muy bonito. Es una forma de darle más variedad y riqueza a la cultura. Exacto, más variedad y riqueza de algo que se generó en este país, sí, que es la Catrina. Entonces es muy bonito, no perdiendo el tema de una cosa con la otra. Eso es lo más importante, ¿no? Hacer los altares que, por ejemplo, pues y te tocó en su momento como director de cultura y subdirector de cultura también fomentar la tradición de los altares de muertos con las regidurías correspondientes. Qué bueno que lo hacen los ayuntamientos y los gobiernos, es parte de fomentar nuestras raíces. Ahora, la tradición oral es muy importante. Por ejemplo, hemos creado la Noche de Leyendas, ¿sí? Que ha sido un éxito, un verdadero éxito, y nos da mucho gusto. Elementos que hace el ayuntamiento gratuitos para el pueblo, donde, como acabo de decir hace un momento, ¿no? La familia se reunía, los vecinos, a contar de espantos. Bueno, hemos tenido en el Museo de la Ciudad
1,200 personas. Que no sé cómo caben porque... Amontonados todos. Amontonados. Y los chamacos sentados alrededor de la fuente, así, en silencio. Claro, hacemos un ambiente completo de misterio, todo oscuro, velas, y ponemos lienzos transparentes donde proyectamos fantasmas que van volando. Entonces, le da ese ambiente. Pero eso es por parte de la leyenda. La leyenda, hay gente que no les gusta, sin embargo, no hay un país en este planeta que no tenga leyendas dentro de su cultura. La leyenda suma, refuerza y le da ese tinte bonito a la historia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México, antes de la llegada de Hernán Cortés, existieron algunas premoniciones que inclusive están plasmadas, maestro, en algunos lienzos antiguos, en algunos códices. Por ejemplo, la aparición de la Llorona, ¿sí? Que es prehispánica, ¿sí? ¿Dónde llevaré a mis hijos? Ella iba caminando por Tenochtitlan gritando: ¿dónde llevaré a mis hijos? ¿Qué cosas van a pasar? Por ejemplo, aquel niño que nació con 2 cabezas, entre otras cosas más. Entonces, la leyenda, que es una narración fantástica, que de lo que se dice, aunque por increíble que parezca, se toma como si fuera cierto. ¿Sí? No es historia, no es un hecho histórico como tal, pero se toma como cierto, ¿no? Esa es la famosa leyenda. Porque quizá traiga un dejo de verdad, ¿no? Es una realidad inventada. De hecho, nace de un personaje real. Por ejemplo, aquí en Veracruz, la condesa de Malibran, ni era condesa, ni era tan mala, pero sí existió Beatriz del Real. Nace de un hecho histórico, o inclusive de un objeto o una casa. No está la casa y lo que cuentan de ella, ¿no? Que se espanta, que se aparece. Que túneles. Exacto. Pero ahí está el objeto. O sea, sí nace de un punto real, personaje, hecho histórico, objeto. Entonces, eso enriquece, por supuesto, lo que es la tradición oral, y sobre todo se capta en el momento de que logras a que alguien lo aprenda, lo va a transmitir, que es lo mejor del asunto. En la época en que fuimos compañeros de trabajo, creamos en aquel tiempo el curso Rescata los Valores Históricos. Sí, entonces, yo ahorita ya perdí la cuenta cuántos humildes del mundo lo han tenido, pero lo que sí vemos hoy en día, y tenemos que adaptarnos, es lo siguiente: los muchachos de hoy en día son muy visuales. Si yo me paro ante un público, estoy bla, 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 por muy bonito que hablen, me captarán un rato y luego se pierden. Entonces, si les presentas imágenes y nada más te escuchan como si estuvieran viendo una película con una voz en off, las cosas cambian. Entonces, por ejemplo, en este curso, donde les enseñamos cómo se fundó Veracruz, cuándo se fundó Veracruz, en qué condiciones, los lugares en donde ha estado Veracruz, sí, porque ha estado en unos puntos distintos. Yo siempre he estado aquí en Veracruz. Los famosos asentamientos. Los asentamientos, exactamente. Y de ahí, por ejemplo, les enseñamos qué significa la palabra Veracruz, ¿no? Porque tiene un significado hermosísimo, es el punto fundamental de la existencia de esta ciudad. Y de ahí a leer el escudo. Entonces, les estamos poniendo imágenes, y de ahí inclusive les manejamos frases que van muy de acuerdo con los jóvenes. Y hay resultados, ¿no? Hace unos meses caminaba yo por Independencia y un muchacho como de 22 años se me acerca: maestro, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Oiga, mi novia, le estaba comentando que en la muralla pasaba exactamente ahí por donde está Mario Molina con Landero y Cos, pero no me cree, ¿verdad que sí? Pues, usted fue a mi primario y nos enseñó eso. ¡Qué orgullo! Ese es el mejor regalo y satisfacción que puedes tener. Así es. Como difusor y persona que transmite la cultura a través de la oralidad. Tengo que mandar un corte comercial, Ricardo, pero al regreso quisiera retomar algo que mencionaste atinadamente. La verdadera conquista es la que se hace a través de la cultura, no a través de las armas. Esa es la verdadera conquista. Nosotros hemos tenido conquistas que hemos perdido a través de las armas, pero que hemos defendido a través de la cultura y la educación. Aquella invasión norteamericana del 14, su verdadero propósito era apoderarse de las aulas a través de la academia americana y empezar a instruir con historia sajona. Esa era la verdadera cultura. ¿Cómo podemos evitar en las nuevas generaciones, o cuál sería el llamado a autoridades de todos los niveles, agrupaciones culturales, para impedir de alguna manera este avance desproporcionado de esta globalización que mencionas y que a veces hace más daño que bien? Ahí a veces uno no sabe, pero pudiera realmente ser un impacto
mucho más doloroso para lo que tenemos de acervo cultural que benéfico. Nos lo contestas al regreso. No se vaya, continuamos en Arteverso del Dictamen. Estamos de regreso aquí en Arteverso del Dictamen y estamos en una muy amena y rica charla con Ricardo Cañas Montalvo. Él es encargado del Museo de la Ciudad de Veracruz, el antiguo hospicio, ¿verdad? El antiguo hospicio Zamora. Me acuerdo de Adelita Guzmán Marín y de todo lo que alrededor de ese edificio, que también es leyenda, confluye. Y hablábamos precisamente de la historia, la oralidad, la importancia, la difusión de la cultura de generación en generación. ¿Qué podemos hacer las estructuras de gobierno? ¿Qué se puede hacer la sociedad en sí, las células familiares, para evitar que este avance brutal que tiene la globalización pues haga o impida que las nuevas generaciones, a mí me encantaría que mi hijo tuviera acceso a toda esta información oral, no escrita, desafortunadamente mucha de ella, y que conociera el Veracruz real de ayer, de antier, de siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que estas generaciones puedan llegar a conocer esto? Bien, dicen por ahí que para que el árbol crezca bien hay que fijarse desde la semilla. Entonces eso es muy importante. A nosotros, yo que soy clase 72, nací en ese año, viví los años 80, una época en que la globalización comenzó a llegar muy fuerte. Llegaría poco tiempo más tarde lo que se conoció como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces se abrieron las fronteras y comenzaron a llegar un montón de juguetes y cosas que principalmente eran norteamericanas, ¿no? De niño jugábamos nosotros con carritos de madera hechos en México, carritos de latones hechos en México. Jugábamos con trompos, con valeros, con yoyos y con cosas mexicanas. ¿A qué voy con esto? Desde un principio, desde el seno familiar, se debe de ir induciendo al niño a apreciar lo suyo, a apreciar lo que se hizo, lo que está hecho en el entorno donde él vive o donde nació. Eso es muy importante. Si desde un principio al niño se le va viendo, se le va diciendo, o que aprecie, a veces maestros es por el tiempo que no tienen los padres porque trabajan, dejan al niño con el celular y en automático se queda callado porque ya está jugando. Hoy me sorprende ver que un niño de 4 años de edad que todavía no aprende a leer, ya sabe bajar aplicaciones en un celular. Entonces, bueno, aguas con eso, ahí está lo peligroso. A partir de ese momento el niño está apreciando las cosas que no son lo suyo. Entonces, es por un lado, desde el seno familiar, ¿no? Por ejemplo, en la casa de ustedes teníamos libros de leyendas de Veracruz, de leyendas de México. Yo desde niño tengo ahí, bueno, desde antes que yo naciera ya estaba una colección ahí de México a través de los siglos, y la familia platicaba de las cosas mexicanas. Entonces, ahí va el asunto. Hay que inocularle a ese niño la vacuna que le va a hacer que ame lo suyo. Desde ahí. Si desde ahí no se hace, él va a crecer queriendo otras cosas. Ahora viene el gobierno. El gobierno tiene la obligación, por supuesto, de implementar acciones para que se resguarde nuestra identidad y nuestros valores históricos. Entre ellos, por ejemplo, tener en óptimas condiciones los espacios culturales, pero no nada más en óptimas condiciones, sino abrir la puerta para que en ellos haya trabajo cultural. Por ejemplo, en el Museo de la Ciudad, que pues bueno, es un buen espacio, se abre la puerta para que los creadores culturales de Veracruz allí expongan. Muchas veces en las antigüedades decían, oye, es que no me daban chance de exponer, ¿no? Y ya se les da. Eso lo conoces también tú. Se abrieron las puertas para que la gente pusiera. Pero no nada más eso. Entradas gratuitas también, o muy económicas, no lesionando, por ejemplo, la existencia del mismo, porque hay cosas que dependen económicamente de la existencia de un lugar. Eso no se puede negar, ¿no? Si no se paga la entrada, no se va a juntar dinero para mantenerlo. Eso es algo fundamental. Y te voy a interrumpir. Además, la gratuidad demuestra prácticamente que no se valora o aprecia. También. En la medida en la que tú das algo gratuito, a veces pasa de largo sin apreciarse. Así es. Tiene que haber algo simbólico. Simbólico, por lo menos. Claro. Por lo menos. Entonces, ahí va ese asunto, en el cual inclusive se permite, se tenga la libertad para que la gente pueda asistir.
Va a ser muy importante que haya programas donde la cultura llegue a las escuelas, donde los niños todavía son una esponja que absorbe, y hacerles, darles la manera de que les guste, como lo acabamos de decir hace rato, con palabras y elementos que ellos puedan entender. O sea, no voy a llegar donde está un niño de tercer año de primaria a hablarle con palabras que son para gente universitaria, ¿no? Es imposible. Entonces, eso se tiene que hacer. Entonces, y por supuesto fomentar por medio de concursos y acciones de gusto para que los jóvenes, hoy en día principalmente ellos, pues accedan a ese tipo de cosas. Ah, mira, me voy a ganar un libro, voy a ganar esto, voy a ganar otro, voy a participar, ¿no? Entonces es muy importante que esas acciones las tome el gobierno, que las siga fomentando. Estamos pues entre medio saliendo, no todavía completamente, de una pandemia que amenaza con regresar. Entonces, eso fue muy difícil para la cultura y para muchas cosas, ese tránsito, pero no se detuvo la cultura, no se detuvo. Se hicieron transmisiones culturales y que fueron muy bien vistas por el ayuntamiento y por otros ayuntamientos también y otros niveles de gobierno. El carnaval de Veracruz, si bien es cierto, es una cuestión a lo mejor de diversión, no deja de ser cultura. Sí, es cultura popular. Tenemos en este momento en el Museo de la Ciudad una exhibición de más de 40 piezas de arte relativas al carnaval de Veracruz. Entonces, vas a fomentar la maquinaria con los creadores plásticos y a la vez interviene la familia de ellos y se realiza y la gente va. Y es un gusto sensacional por la gente que los visita. Entonces ahí está ese manejo y ese trabajo cultural que puede hacer por medio de las redes sociales. Ahora ya no se van a dar invitaciones siempre a nadie. Lo subes a las redes sociales, lo compartes y la gente viene. Y lo mejor de esas redes sociales es que lo puede ver otra persona que venga de otras partes del mundo. ¿Sí? Ya lo tuvimos, por ejemplo, en el año 2019, cuando se hizo el último evento de las leyendas en el Museo de la Ciudad de Veracruz, nos llegó un camión de la ciudad de Puebla. Se enteró del evento y la gente se puso de acuerdo, alquilaron un camión y vinieron a ver las leyendas de Veracruz. Entonces, ahí está el punto. ¿Sí? No debemos dejarlo morir. Y Puebla, que es una ciudad con muchísima cultura, ¿sí? Pero vinieron a admirar la cultura de Veracruz. Ellos admiran su propia cultura. Entonces, desde el hogar es fundamental que desde el hogar la familia siembra la semilla de la cultura. Es muy importante. ¿Sí? Darle, por supuesto, debe del niño de conocer todo su mundo, toda la cuestión global, pero que aprecie muy en particular y que se sienta orgulloso. Hacer una comparación, ¿no? Oye, hijo, me siento orgulloso de que vives en una ciudad, la única en todo el continente americano que tiene 4 veces el título de ciudad heroica. ¿Sabías que aquí tus tatarabuelitos salieron a defender el país contra enemigos que venían? Y está. Cuando personalizas al niño, lo haces parte de la historia. Tus tatarabuelitos no los tuvo, pero de algún modo son sus antepasados. Entonces entra a sentirse parte de la historia. Sí, internalizas la cultura. Claro. Y me parece muy interesante como lo comentas. Y para ir terminando la charla, Ricardo, el tema de la crónica. Hablamos de la crónica como una disciplina fundamental para, pues, registrar la vida pública y social de una ciudad, de un país, de un estado. El caso de Veracruz ha tenido, en el número de cronistas muy conocidos, muchos de ellos, la crónica en Veracruz va por buen camino, necesita crecer, necesita esforzarse. Actualmente tenemos una cronista titular, la arquitecta Concepción Díaz Cházaro, a quien tengo el gusto de conocer y le tengo un afecto muy particular. Pero invariablemente luego esos títulos son vitalicios. ¿Hay algún proceso de concurso, hay un proceso de selección para los futuros cronistas? Te acordarás que hubo una convocatoria también en nuestra administración del famoso concurso Jóvenes Cronistas. ¿Crees que se debe retomar esta iniciativa? Por supuesto que se debe retomar. Mira, el Ayuntamiento de Veracruz tiene la libertad, dentro de lo que es su gestión gubernamental, de elegir al cronista de la ciudad, ¿sí? Y me parece, si no mal recuerdo, que es por 10 años. A los 10 años de tal, bueno, deberá ver si la persona continúa o hace otra cosa. Igual, por ejemplo, a lo mejor por falta de trabajo, de que no hay mucho, se puede elegir a otro cronista, ¿no?
en fin, entre varias cosas más. Es muy importante, o pues más puede haber un grupo de cronistas, ¿por qué no? Porque a lo mejor habrá cosas que una sola persona no las sepa. Tengo entendido que en la Ciudad de México hay 3. Hay 3 en Puebla, inclusive hay una especie, no recuerdo cómo le llaman ellos, pero es un conjunto de la crónica, en la cual, por ejemplo, alguien te habla perfectamente de lo que es deporte, otro te habla perfectamente de lo que es cocina, otro te habla de lo que es el urbanismo, el desarrollo histórico urbano de la ciudad. Entonces, bueno, ya conjuntando todos, cada quien en un tema se hace especial, porque una sola persona a lo mejor no lo puede saber todo, ¿no? Claro. A lo mejor dice, no, yo en mi vida jamás caminé por esas colonias, ¿no? Pero alguien de por pues dice, no, pues fíjate que en la colonia de Los Caminos, en tal año pasó esto, o se llaman Los Caminos por este motivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede haber una conjunción o un organismo donde haya varias personas. Imagínate, la Ciudad de México hubiera un solo cronista para todo, sería imposible. Y sabes que también este tipo de consejos o grupos, como lo comentas, le corregiría la plana a muchos ayuntamientos en particular, pues no nada más a Veracruz, sino a Boca del Río y otros lugares, en el tema de las nomenclaturas, ¿no? Así es. Muchísimos errores. Muchos errores, mucho ojo con eso, porque inclusive lo hicimos precisamente en la administración, cuando sacamos del baúl del olvido a un personaje histórico muy importante, ¿no? Hay una calle en el centro norte de la ciudad de Veracruz, Carmen Pérez, no existe, es Cayetano Pérez, un joven que murió fusilado por la independencia de México. Sí, son los insurgentes. Los insurgentes veracruzanos, ahí está. Entonces, híjole, ahí está ese asunto, precisamente, de que esta gente que conoce de historia, que son investigadores, no exactamente historiadores, investigadores de ese campo, pueden apoyar en todo ese tipo de cosas. Tenemos una época importante. El siguiente año se cumplen 500 años de que el rey Carlos V otorga el escudo, el blasón de armas a Veracruz. Entonces, tenemos en puerta una festividad que puede ser maravillosa. Si los demás arriba no quieren celebrar, nosotros no hay ningún problema, la celebramos nosotros, ¿sí? Que es importante que celebremos, hacerle entender, así como en Estados Unidos, ahí va lo que te decía, la familia. En las casas tienen la banderita americana, afuera, en el coche, en la recámara. ¿Por qué no tener? Y yo visualizo que en mi independencia estén colgados los pendones del blasón de Veracruz, que es precioso. Al menos, por lo menos, con motivo de esta festividad. Con motivo, porque ya me imagino que la gente en sus casas también cuelga el escudo de Veracruz, porque finalmente Carlos V lo dijo en el Cédula Real, para que lo luzcan en sus pendones, ¿no? Entonces vamos a cumplirlo. Sí, pues muy interesante la charla, Ricardo. Ya luego, en otra ocasión, a lo mejor con miras a esta celebración, vendrás a platicarnos un poco de la heráldica, el estudio del escudo, ¿no? Esos famosos torreones dorados, el non plus ultra, todo lo que tiene esta hermosa heráldica, y que, como bien comentas, está por cumplir 500 años de darle identidad a Veracruz, prácticamente el municipio de origen de la cultura de lo que hoy es México, ¿no? Ricardo, ¿dónde pueden encontrar las actividades del museo que tú diriges, que tú representas? ¿En dónde se pueden encontrar? ¿Dónde se pueden consultar? ¿Hay teléfonos? ¿Hay páginas? Sí. Bueno, pues está la página de Veracruz Ciudad y Puerto, donde muy en lo general está toda la información del municipio de Veracruz, incluyendo la información cultural. También en cada recinto cultural, el Museo de la Ciudad, la Casa Museo Salvador Mirón, el Museo Recinto de la Reforma, ustedes asistan a ellos en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo, y en el cual en su interior están las mamparas donde se coloca toda la actividad cultural que hay en la ciudad de Veracruz. Entonces, si pasan y caminan por el centro histórico, pasen a los recintos, pregunten ahí están para que ustedes lo puedan ver, o en las redes sociales, que sería Veracruz, Ciudad y Puerto. Allí lo pueden encontrar en lo que es la sección de cultura. Pues muchas gracias, Ricardo. Ya vieron, hay muchos talleres, hay mucha oferta cultural. ¿Quién dice que Veracruz Puerto no tiene riqueza cultural y oferta? El que lo diga es que no ha caminado, como dice, por el centro histórico, ni ha entrado a sus hermosos recintos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Ricardo. Gracias por la invitación. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos benefician con su vista todos los domingos, nos dan el privilegio de su preferencia, haciendo Arteverso, el programa cultural más visto
de las redes sociales. Yo soy Luis Fernando Ruz. Hasta la próxima.